Hoy vamos a hablar de la ofensiva, dónde comenzó, cómo nos agarró y qué estábamos haciendo. Caminando sobre Chilanga, el primer contacto. Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Más o menos por ahí, por el 1 de noviembre de 1989, nos presentamos con licencia de gozar, pues nuestra licencia, ¿verdad? El Viat Morazán, nos presentamos en la formación de las 14 horas, ya el batallón ya estaba completo, integrado, y recibimos la orden que íbamos para Ocicala. Nos trasladamos, nos embarcamos y nos trasladamos, llegamos en la madrugada del día 2 de noviembre allá a Ocicala. El potrerito que está atrás de Ocicala, nos movimos hacia ahí y a las 10 de la mañana llegaron más o menos entre 18 o 20 helicópteros y fuimos helicotransportados hacia la zona del sur de Perquín. Cuando fuimos embarcados, ustedes saben, llegamos al sur de Perquín y los helicópteros estabilizándose. Ustedes saben que un cañal, una parra, tiene más o menos 10 metros, no, como 6 metros, de 6 metros de altura, más o menos estamos hablando de por ahí, sí, 6 metros. Su parra, ese cañal era virgen, ahí se estabilizó el helicóptero y vamos para abajo todos los que íbamos en la unidad del Viat Morazán. Nos lanzamos del helicóptero, caímos y se quiebra la pierna del monito, ¿verdad? Un camarada soldado se la quiebra, lo subimos a Cucucho, empezamos, ya mi sargento Norris iba adelante con su unidad, buscando el remanente de muchachos, de guerrilleros en la zona. Lo raro es que no encontrábamos guerrilleros. Estábamos noviembre del 89, pero se nos hacía raro que andábamos peinando la zona y no hallamos nada. Comienza el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8 y el día 9. Ya mi sargento Norris estaba molesto porque no habíamos tenido contacto, ni habíamos tenido, no habíamos sabido nada de los guerrilleros. Esa molestia ya era personal, porque el encontrarse con el enemigo le daba vida a mi sargento Norris. Entonces, ya déjenme mover esta cámara. Ya él estaba molesto, ya él estaba incómodo, ya no tenía vida, porque no encontraba a los DT, Delta Diagonal Tango, y como no estaban, ya mi sargento Norris andaba bastante molesto. Y sucedió lo siguiente. Esa situación le generaba estrés, ansiedad. Y entonces mi sargento prendía su cigarrito y se relajaba. Pero ¿saben qué? Se le terminaron los cigarros a mi sargento también. Y en ese momento se incomodó y se fue a buscar y llegó a una casa, a un ranchito de una familia bien humilde. Y le dijo, disculpe muchacha, ¿tienen aquí cigarritos que me vendan? Y le dijeron que no tenemos, oiga, no tenemos cigarritos, pero tenemos puros. ¿Cómo? Sí, tenemos puros. ¿Quiere unos puritos? Ah, véndame unos cuantos ahí. Dijo él, los voy a desarmar, los voy a rolar. Voy a hacer mi cigarrito chuña, ¿verdad? Mi cigarrito chuña le decíamos cuando uno los hacía, pues. Y aprovechó para sacar un poco de información. Acuérdense que mi sargento siempre andaba pensando en dónde estaba el enemigo y pensando como el enemigo. Oiga, sí lo vimos, le dijo un señor de la tercera edad a finales de octubre. Vinieron aquí, se llevaron a mis hijos, les pidieron que llevaran hacha y barrilete. El barrilete es una sierra con la que se cortan los árboles y le dijeron
de que los necesitaban. Y se llevaron esas 4 bestias, le dijo. Mire cómo me las han dejado. Todas peladas de las costillas, del lomo, porque llevaban fusiles pandos, planchas y un montón de cosas que cargaron y iban como que estuvieran emigrando de un lugar a otro. Y entonces se llevaron a sus hijos, le dijo Norris. No, se los llevaron para que les ayudaran a desaterrar el río Araute, que estaba pues lleno del caudal, para limpiarlo y que pudieran ellos pasar. En ese momento mi sargento agarra su carta, empieza a revisar que el río Araute era un paso que había hacia el sur, no hacia la zona norte, sino el sur. ¿Y cuál es el sur de Morazán? Bueno, el sur de Morazán está San Miguel. Y ahí podemos ver diferentes poblaciones, pero significaba que se habían venido hacia el sur. Había habido un movimiento masivo, grande. En ese momento le informa mi sargento Norris a mi teniente Aníbal. Mi teniente Charlie, adelante Norris. Por acá me dan la India de que hubo un movimiento grande. Llevaban planchas, llevaban esto, usaron bestias y pasaron por el río Araute, que dirige al sur. Y se comunica entonces con mi Charlie Aníbal. Mi Charlie Aníbal tira coordenadas al destacamento militar número 4. Y entonces, en ese momento que informa mi Charlie Aníbal, recibe la orden. Aníbal de comando, adelante. Y cuando informa, le dicen que tenía que moverse y pernoctar en Hualococti o Hualococtí, ¿verdad? Digamos Hualococti, pero que él tenía que moverse en ese momento con sus unidades, ¿verdad? Estamos hablando de que todo empezamos el desplazamiento hacia Hualococtí. Bueno, hoy lo dije de otra forma, pero ustedes me entienden. Sí, porque a veces lo digo de otra forma, pero Hualococtí, abajo de San Simón. Si nos vamos por y de las puntas, andar puyando la tierra en toda la zona, porque había una información de que habían armas enterradas en esa zona. Y así lo hicimos toda la mañana. Como a las 4 de la tarde recibimos la orden que teníamos que cesar de andar puyando eso, y que había un cambio, una contraorden. Teníamos que movernos a Beline, Joya del Matasano, y que llegáramos al cantón, Los Flores. Este cantón Flores queda al norte de Chilanga. Y eso fue lo que hicimos. Nos desplazamos hacia allá inmediatamente, cargados. La orden fue clara, que cesáramos de andar puyando, y como a las 4 nos dijeron de que teníamos que movernos a Beline, ahí por Joya del Matasano. Nos fuimos en medio de todos esos cafetales, y la misión de andar puyando la habíamos cesado ya. Teníamos que pasar por Joya del Matasano, llegar al cantón Los Flores, que está al noreste de Chilanga. Eso hicimos y nos movimos para allá inmediatamente. Ya íbamos acostado, abre los ojos y empieza a oír un tropel y los perros ladrando, ¡wow, wow, 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 wow!, por toda la zona, y se oía el tropel de los que estaban caminando. En ese momento, Charlie, Aníbal, adelante. Necesito que me diga autorización para ir a poner una emboscada, porque estoy oyendo un desplazamiento. Negativo. ¿Por qué, Charlie? Porque recordad que están las fiestas de Gotera, la gente está yendo y viniendo para el carnaval.
Es importante de que tome en cuenta de que va a haber mucho movimiento de civiles y no podemos arriesgar la vida de los civiles. Está bien, mi teniente. Ahí pudimos ver que mi sargento Norris no era normal, era un anormal, porque él quería estar viendo quién era el que estaba pasando y por qué los perros ladraban. Cualquier otro sargento de varios que conozco, cualquier otro se hubiera quedado durmiendo, hubiera abierto los ojos y hubiera seguido durmiendo como si nada. Pero él no, él quería estar viendo ahí. A la 1 de la mañana empezó el refuego. Se oía fusilería, bombas, RPG-7, detonaciones, granadas en el Cerro Chirimba, en la pista de Chilanga. En todos lados se oía que estaban atacando en la noche, a la 1 de la mañana. Atacaron la subestación, San Francisquito, el Coroba. El enemigo había rodeado San Francisco Gotera y había hecho un fuego de hostigamiento en ciertas posiciones para medir si entraban o no entraban, y estaban atacando las diferentes posiciones alrededor de todo San Francisco Morazán. En ese momento de las detonaciones, mi sargento Norris recibe la orden que se moviera a poner una emboscada en la calle que viene de Joya del Matasano, una calle polvosa que está ahí, y que se moviera a poner la emboscada, por lo que se desplaza con su patrulla mi sargento Norris y se va viniendo de Joya del Matasano, pasando por Loma Pela Venado. Él estaba arriba y se va por todo eso a poner la emboscada a la calle polvosa que estaba, y se queda allí agazapadito esperando 1 hora. Cuando venía, en ese momento se mueve para la emboscada, pero le unen la patrulla del Chele Comando y le dicen que va a ser una buena emboscada, que tienen que moverse. A todo esto las detonaciones, los balazos y todo se estaba oyendo en San Francisquito. Gotera estaba siendo atacado y nosotros estábamos en esa zona. Entonces, de la Loma Pela Venado, mandan a mi Sierra Norris a que ponga la emboscada con el Chele Comando y se ponen 18 minas Claymore en la zona de muerte. 18. Como a las 4 de la mañana cesó el ataque a Gotera. En ese momento mi sargento decide quitar la emboscada y empiezan a recoger las 18 minas, recogen todo el dispositivo de la emboscada y se quedan camuflajeados alrededor a la orilla de la carretera, pero camuflajeados dentro de la vegetación, esperando instrucciones. Después de haber quitado todo el dispositivo y estar camuflajeados ahí, dieron la orden que podíamos desayunar, se abrieron un par de latas, comenzamos el desayuno y nos tiramos parte de la mañana ahí. A las 11 venían unos civiles caminando por la carretera y le salen al paso unos soldados a platicar, y entonces ellos vienen y dicen, la información que dieron los civiles es que en un cerrito que estaba ahí cerca de la zona había una patrulla de guerrilleros donde habían personas rubias, parecían extranjeros y que estaban ahí. Y Sierra Norris, no contento con la información, manda a traer los civiles y le dice que le den la información a él, lo que le corroboran de que allí hay una patrulla de guerrilleros, pero que no son salvadoreños, que se miran diferente, que son distintos. Esto lo dijo la población que estaba caminando en esa calle. Los guerrilleros eran como 15 y estaban en la Loma Pela Venado, pero en la parte de arriba. Y en ese momento mi Charlie Norris agarra su radio PRC 77 y se comunica con el comando para darle toda esa información. En ese momento mi Sierra Norris se emociona y pregunta,
agarra su radio y le dice, deseo me diga si procedo, deseo me diga si procedo. Y del comando le dice, adelante, adelante, proceda, proceda, proceda. Y Sierra Norris se alegra y le dice al chele comando, andate por este sector y yo me... La elevación que estaba ahí, ¿verdad? Cerca de donde habían puesto la emboscada, no habían caminado mucho cuando ya estaban en contacto, ya estaban en combate y los estaban esperando. La emboscada había quedado a 2 kilómetros de distancia. Cuando usted viene bajando la loma Pela Venado, se ve bajita la elevación cuando la viene bajando, pero cuando usted va en la carretera, la elevación la ve bastante alta. Entonces ahí estaba el combate en ese momento. En ese desplazamiento que mi Sierra Norris lleva, logra ver al chele comando apostado en los paredones, disparando para la loma Pela Venado. En ese momento, dice mi Sierra Norris, se pone a pensar, la regó el chele comando, ¿por qué salió a la calle? Entonces viene y le dice a Largo, Largo, ven. Largo tiene la M60 de la unidad de la patrulla de mi sargento Norris y llama al soldado de indicativo Largo, porque era grande, y lo llama y le dice, voy a aprovechar a enviarle un saludo de parte de mi sargento Norris, de parte mía, de parte del cabo Hayaca, de parte de mi cabo Treminio, ¿es Treminio o Treviño? Y de Pomponio a Largo, y especialmente de mi sargento Norris. Esperemos que esté sobrio, vivo, sano y coherente. Si ves este mensaje o este saludo, es para ti, Largo. Comunícate con nosotros, por favor. En ese momento que le dice a Largo que esté pendiente ahí, sale corriendo mi sargento Norris para donde estaba el camarada chele comando en el paredón, atribulado, disparando. Y viene en ese momento mi Sierra Norris, va lanzando granada, y deja ir 5 pepazos de granada. Y llega donde ellos, esos 400 metros los corrió con el fusil y les dice, no disparen, que yo le entro. Y se va hacia la maicillera de donde les estaba disparando el enemigo con todo, a topar. Esa maicillera tenía como unos 40 metros de largo y mi Sierra Norris recordó la instrucción que a donde llevaba la mirada tenía que llevar el apagallamas del fusil. En ese momento él vio que se movió la maicillera. En ese momento, cuando él vio que se movió la parra, se agachó. Y se quedó camuflajeado en la zona cuando salta el guerrillero. A simple vista ya lo tenía alineado mi sargento, con el dedo listo en el percutor, y empieza a decirle que se rinda, que bote el fusil, que se rinda, y él no quiso. En ese momento, cuando él vio que se movió la parra, se agachó. Y se quedó camuflajeado en la zona cuando salta el guerrillero. A simple vista ya lo tenía alineado mi sargento, con el dedo listo en el percutor, y empieza a decirle que se rinda, que bote el fusil, que se rinda, y él no quiso. Fíjense la situación, mi sargento Norris lo está alineando con su mirada en el pecho del guerrillero, el dedo ya listo para disparar, y le dice, ríndete, bota el fusil. El compa tenía el fusil, por decirles algo, el fusil lo tenía con el apagallamas hacia un lado y su mirada hacia el frente. Él vio a mi sargento Norris, y cuando lo vio, le dijo mi sargento Norris, rendite. Le dijo todo eso porque él ya tenía la ventaja, ya lo tenía alineado. Y cuando le dijo que se rindiera, el compa hizo este movimiento.
Pero cuando hice este movimiento lo bañaron de plomo, camarada, y cayó fallecido instantáneamente. En ese momento, cuando eso sucede y cae el compa fallecido, hay que destacar que él tenía para allá el fusil. Y él, el movimiento de los, cuando hizo este movimiento, hizo el rafagón también, pero cayó fallecido. Se le enviaron las órdenes de que se rindiera y no se quiso rendir, y allí quedó ese compa. En ese momento mi Sierra Norris se tira al piso para el rafagón del compa, y el Argo le dice desde atrás: no se levante, mi sargento, y empieza a barrer toda la zona de la maicillera, y se miraba cómo la maicillera se iba doblando porque la 60 iba peinando todito la zona. Para los camaradas de la tercera que están viendo, se recuerdan, el compa guerrillero andaba como 10 tortillas en una mochilita y andaba una gallina asada. Quizás se la había dado su familia, quizás se la había dado sus compas, pero se había él quedado ahí reteniendo el fuego y allí murió. Ahí murió, se recuerdan el combate y ahí quedó. En ese momento nosotros no sabíamos, ya era 11 de noviembre de 1989, no sabíamos que ya había comenzado la ofensiva a la 1 de la tarde y empezamos a oír las publicaciones de Radio Cuscatlán, donde empezamos a oír que ya estaban atacando a nivel nacional todo El Salvador, la ofensiva hasta el top. En ese momento se suspendió la licencia, fuimos a hacer perímetro esa noche a Morazán y Sierra Norris recibe instrucciones. Estuvimos ahí de seguridad de la base y nos movieron a San Carlos cuando nos dieron la instrucción de que los guerrilleros venían de... Bueno, en ese momento pasamos a estar bajo las órdenes de la tercera brigada, ya no del DM4, sino que la brigada asumió el mando y nos dan la información de que teníamos que movernos porque los guerrilleros a la Loma Pela Venado, porque los guerrilleros venían de regreso de atacar San Miguel. Después de eso, inteligencia, la S2 del comando nos dijo de que habían sido 5 los que habían fallecido allí en esa Loma Pela Venado, en la maicillera, y que la misma gente los había enterrado porque ya empezaban a heder, pues, y que los había enterrado en la zona, que ahí quedaron 5 guerrilleros. Esa fue la información que nos dieron, pero nos mandaron de nuevo a nosotros en esa zona a cuidar y a esperar a los que venían de atacar San Miguel. Desgraciadamente fue una guerra que éramos enemigos los mismos salvadoreños. Una guerra que en ese momento éramos enemigos y en ese momento o eran ellos o éramos nosotros, pero alguien iba a morir. Y aunque fue una guerra injusta, se perdieron vidas injustamente, una guerra de mentiras, como dijo el comandante general de la Fuerza Armada de El Salvador, se perdieron vidas. Y vuelvo y repito, o eran ellos o éramos nosotros. Desgraciadamente fue una guerra que éramos enemigos los mismos salvadoreños. Una guerra que en ese momento éramos enemigos y en ese momento o eran ellos o éramos nosotros. Pero alguien iba a morir. Y aunque fue una guerra injusta, se perdieron vidas injustamente, una guerra de mentiras, como dijo el comandante general de la Fuerza Armada de El Salvador, se perdieron vidas.
Y vuelvo y repito, o eran ellos o éramos nosotros. Y aunque los años han pasado, muchas veces el recuerdo está en el corazón, en el alma, en la mente de aquellos que van a ver esta historia, en la mente de aquellos camaradas que caminamos por esos cerros, que caminamos por esas montañas, que pasamos momentos difíciles, caminando de un lado para otro porque se le ocurría a un comandante mandarnos a un lugar. Imagínense mandarnos a apoyar toda una mañana la tierra porque habían armas enterradas. Y la realidad de todo esto es que ese día perdieron la vida estos compas, pero nunca se rindieron, pero nunca tiraron su fusil y nunca se entregaron. Somos un canal diferente, que te llevamos las historias que nos hacen recordar y vivir los momentos amargos, los momentos difíciles, los momentos de combate de toda la Fuerza Armada. Suscríbete al canal, soy Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.